Episodio 1. El primer suspiro que hizo temblar al cielo. Cuando Dios cerraba el cielo por las noches, no era para descansar. Era para volver a ella. No tenía nombre entre los santos. No aparecía en los libros. No figuraba entre las vírgenes. Ni entre las mártires. Ni siquiera entre los ángeles que cayeron por mirar demasiado. Y sin embargo, cada noche, cuando el universo dormía y las plegarias cesaban como ecos apagados, Él descendía al único lugar donde el pecado no dolía, su sueño. Ella estaba allí, siempre desnuda, pero no de cuerpo, desnuda de alma. No pedía milagros, no ofrecía rezos, solo se acercaba, y lo tocaba como si lo hubiera conocido antes de ser Dios. El primer suspiro ocurrió cuando sus dedos rozaron su rostro. No había palabras, solo un gemido leve, tan leve que ni los serafines lo oyeron. Pero él sí, y fue entonces cuando el cielo tembló. Las estrellas parpadearon como si dudaran de su luz. Los ángeles intercambiaron miradas. Algo estaba ocurriendo en el reino, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Mientras tanto, en la tierra, una mujer llamada Samara despertaba sobresaltada. Tenía el cuerpo empapado, la respiración cortada, el corazón latiendo como si hubiera amado a alguien en sueños. Pero no recordaba el rostro. Solo una sensación, la de haber sido adorada, por algo que no era humano. ¿Quién eres?, susurró al techo, como si alguien la estuviera escuchando desde el otro lado de las nubes. Dios, desde el trono eterno. Abrió los ojos con lentitud, y por primera vez desde la creación, sintió vergüenza, no por haber soñado, sino por haber deseado soñar de nuevo. Esa noche, los ángeles cantaron más fuerte, como intentando tapar el silencio donde él se perdía. Pero ya era tarde. El Altísimo había probado algo que ni el Edén ofrecía. Una mujer que no quería su poder, solo su sombra. Una amante que no buscaba redención, sino quedarse atrapada en el último rincón de su mente celestial. Y él no pudo resistirse. Episodio 2. La mujer que no oraba, pero lo hacía venir. Nadie le había enseñado a rezar. Pero cada noche, su cuerpo parecía saber cómo invocar lo divino, con gemidos. No con palabras. Samara no entendía qué le ocurría. Desde hace 3 noches. Su piel ardía al tocar las sábanas. Su respiración se volvía lenta, densa, como si algo invisible la recorriera por dentro. No soñaba con ángeles. Soñaba con él. Con una figura de luz, sin rostro, pero con manos cálidas. Labios que no besaban pero estremecían. Y una voz muda que le acariciaba el alma por dentro. Despertaba empapada. No de sudor. De algo más sagrado. Como si el deseo la hubiera consagrado en secreto. Una madrugada, después de uno de esos sueños, se levantó descalza, con el camisón pegado a la piel. Se miró al espejo, y sus ojos, sin saber por qué, buscaron algo más allá de su reflejo. Como si detrás del cristal se escondiera un altar que solo ella podía ver. Y entonces lo dijo, sin pensarlo. Ya ve, esa palabra no la conocía. Nadie se la había enseñado. Nunca la había leído. Pero al pronunciarla, sintió un estremecimiento en el vientre. Como si algo allá arriba hubiera escuchado y respondido. En el cielo, Dios cerró los ojos. El susurro llegó a él no como oración, sino como una llamada. Y vino, no como rayo, ni como milagro, ni como castigo. Vino como lo hacía en sus sueños, con deseo. La encontró dormida otra vez. Y en el sueño, Samara no le pidió bendiciones. Solo se sentó sobre su sombra y le dijo: no sé quién eres, pero cada vez que vienes, mi cuerpo recuerda lo que mi alma niega. Él la miró con un dolor antiguo, como si amar a una mortal fuera más castigo que el mismo infierno. Pero no huyó, no esta vez. Sus dedos recorrieron su espalda. Y sin tocarla, ella volvió a gemir. Porque Samara no oraba. No lo necesitaba. Ella era la única mujer que había hecho venir a Dios sin siquiera arrodillarse. Episodio 3. El altar donde solo se gime. No tenía rosario. No llevaba velo. Pero cada noche, Samara se acostaba como si su cama fuera un altar, y su cuerpo, una oración que nadie había escrito aún. El tercero de los sueños fue distinto. Ya no era solo caricia y sombra. Ahora había eco. Un eco que respondía a cada gemido suyo con una ráfaga de aliento, que no era humano. Samara, desnuda en la penumbra de su cuarto, extendió los brazos como si alguien la hubiera clavado a una cruz invisible. Y entonces lo sintió. No sobre la piel, no en la carne. Lo sintió en el alma, como una penetración de luz. No hubo palabra, solo gemido. Un gemido que no venía de su boca.
sino de lo más profundo de su espíritu. Allí, en ese instante suspendido entre lo carnal y lo eterno, su cuerpo se arqueó, y fue ahí, justo ahí, donde lo entendió. No estaba soñando, no del todo. La sábana se movía, el aire olía a incienso y deseo. El crucifijo de madera en su pared crujió, y por un segundo, el Cristo tallado sobre él pareció abrir los ojos. Dios la observaba, no con juicio, con hambre, y Samara, lejos de asustarse, abrió más las piernas y susurró: «Tómame como no tomaste a María». Arriba, en el reino, los serafines dejaron de cantar. Un silencio incómodo invadió el cielo, como si el universo hubiera olvidado que existía, solo para espiar a una mortal que no rezaba. Pero ofrecía todo. Ella no quería corona, ni redención, ni gloria. Solo quería volver a sentir ese aliento que le rozaba la nuca cada vez que decía su nombre sagrado en voz baja. En su cuaderno, escribió al amanecer: «Esta noche me gocé en un altar sin pan ni vino. Solo carne. Y el vino fui yo, cuando mis piernas temblaron en su presencia». La tinta parecía arder. Episodio 4. La envidia del ángel sin sexo. Los ángeles no sienten deseo. No conocen el calor de una piel. No se estremecen ante un gemido. Pero Uriel, esa noche, sintió algo muy parecido a la envidia. Fue en medio de un silencio sagrado, cuando el cielo debía estar en calma, que Uriel cruzó los pasillos de oro del reino y notó algo roto en la eternidad. Una ausencia. El trono estaba vacío. La mirada del Creador ya no reposaba sobre los justos. Ni los coros celestiales recibían su atención. Él había vuelto a bajar. No por juicio, no por redención, por placer. Y Uriel lo vio, a través del velo divino. Fue testigo del momento. El momento en que Samara, con el alma abierta como un templo sin puertas, recibía la sombra ardiente del Altísimo entre las sábanas. Ella jadeaba, y él, el Eterno, respondía, no con rayos, con caricias que no tocaban la piel, pero la hacían vibrar hasta llorar. Uriel retrocedió, con las alas temblando. No era miedo, era algo peor, un vacío en el pecho, un temblor entre los muslos que no debería existir. El ángel, sin saber por qué, descendió a la tierra esa misma noche. Samara, dormida, no lo vio entrar, pero lo sintió. Una presencia blanca, fría, distinta. No era él, no era el amante del sueño. Era otro que observaba desde el rincón de su cuarto, con los ojos llenos de lo que los humanos llaman deseo reprimido. Uriel la vio girar en la cama, desnuda, húmeda de un amor que no era humano. Y por un instante solo uno deseó saber lo que se sentía estar dentro de ella. No como misión, no como ángel, sino como hombre. Pero no podía. Fue creado sin carne, sin fuego, sin pecado. Y Samara, como si lo sintiera, murmuró dormida: «Tú no eres él. Tú no sabes tocarme». Uriel huyó, lloró por primera vez. Y en el cielo, sus lágrimas ardieron. Episodio 5. El Edén que se abrió con un orgasmo. Dicen que el Edén se cerró con un pecado, pero nadie se atreve a contar que hubo una noche en que se volvió a abrir, con un gemido que hizo temblar los portones del paraíso. Samara llevaba días sin dormir bien, no por culpa del insomnio, sino porque cada noche su cuerpo se volvía altar. Y sus sueños, profecía húmeda. Pero aquella noche fue distinta, más intensa, más peligrosa. La luna estaba roja, el aire cargado de una electricidad que no venía del cielo, venía de dentro de ella. Se desnudó lentamente, como si respondiera a una orden que no había escuchado con los oídos, sino con la entrepierna. Encendió una vela, y se tumbó sobre la cama como si esperara una consagración. Pero él no vino. No esa vez. Samara cerró los ojos, y lo imaginó. Imaginó sus dedos invisibles, su voz sin sonido, su esencia invadiéndola sin permiso. Sus manos bajaron por su cuerpo, y entre sus propios suspiros, el nombre sagrado escapó de sus labios. Yahvé, en el instante exacto en que alcanzó el clímax profundo, tembloroso, casi sagrado, algo se rompió. No en su cuarto, no en su cuerpo, sino en un lugar que ninguna teología se atreve a nombrar. Un viento caliente atravesó su habitación. La vela parpadeó pero no se apagó. Y frente a ella, sin puerta, sin aviso, apareció un jardín. Pero no era un sueño. Ella estaba allí. El Edén, el verdadero, el que no sale en las escrituras. Sin serpiente, sin manzana, sin castigo.
solo un campo abierto, con ríos de leche ardiente, árboles que gemían al viento, y un aroma tan dulce que parecía tener orgasmos propios. Y en medio de ese paraíso secreto, una silueta, él, Dios, sin forma, Dios, sin juicio, solo deseo. Samara se arrodilló, no como penitente, sino como reina, y con la voz aún temblando por el placer que la había traído hasta allí, susurró: si este es tu Edén, no me eches por querer volver cada noche. Y Dios no respondió, solo se acercó, y en ese instante, el Edén volvió a cerrarse, pero ella ya lo conocía, y su cuerpo se volvió la llave. Episodio 6, cuando Dios le pidió que no hablara de él. Hay cosas que ni Dios quiere recordar, y hay mujeres que las escriben igual, aunque les arda la tinta. Samara ya no era la misma. Desde que cruzó el umbral invisible del Edén secreto, su cuerpo cargaba una energía que ni la ciencia ni la fe podían explicar. Los espejos se empañaban cuando pasaba. Las velas se encendían solas. Y sus sueños, ya no eran sueños. Eran encuentros. Pero aquella madrugada, él vino distinto. No como amante, no como sombra entre sus sábanas, sino como presencia. Llena, densa, dolorosa. Samara estaba sentada en la cama, escribiendo en su cuaderno. Una página entera describía con detalle cómo Dios la había tocado la noche anterior. No con manos, sino con suspiros. Suspiros que entraban por la boca y bajaban hasta el vientre. Cuando levantó la mirada, lo vio. No con los ojos, con la piel. La habitación se volvió pesada. El aire, un susurro. Y él habló. Por primera vez. Deja de escribirme, Samara. Su voz no fue trueno. Fue súplica. Ella, con el cuaderno entre las piernas desnudas, sonrió. ¿Temes que el cielo lea lo que hacemos? ¿O que la tierra empiece a desearlo también? Hubo un silencio. Y entonces, Dios tembló, porque ella no hablaba como profeta, ni como sierva. Hablaba como mujer, como única testigo de un secreto que podría incendiar todas las Biblias si se pronunciaba en voz alta. Cada vez que escribes, dijo él, más suave, me vuelvo humano por un instante. Samara cerró el cuaderno lentamente, como si acariciara un relicario, y con un tono que no era burla ni reverencia, respondió: entonces déjame ser tu pecado favorito, el que jamás confesarías, pero que jamás dejarías de cometer. Él no respondió, pero esa noche no la tocó, solo la miró, y cuando se fue, las paredes lloraban humedad sagrada. Al amanecer, Samara despertó con el cuaderno entre los muslos, y la última línea escrita decía: lo divino me suplicó silencio, pero mi cuerpo ya es testamento. Episodio 7, la cruz que sangraba placer. Samara no buscaba a Dios, buscaba el lugar donde su ausencia se sentía más fuerte. Y lo encontró en una iglesia olvidada, donde hasta el silencio tenía polvo de milagros. Era una capilla antigua, escondida entre árboles sin nombre. Nadie rezaba allí desde hacía décadas. Pero Samara, guiada por un fuego entre las piernas que no venía de este mundo, la encontró como si la hubiera estado esperando desde siempre. El altar estaba cubierto de hojas secas, las bancas, rotas, y el aire, denso, cargado de un olor entre incienso muerto y carne en espera. Pero lo que la detuvo fue la cruz, grande, oscura, de madera rajada, y en ella, un Cristo con los ojos entreabiertos. Samara se acercó descalza, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor de una noche sin sueño. Su piel ardía, su alma también. Se arrodilló frente a la cruz, pero no como penitente, sino como quien recuerda una promesa. ¿Estás aquí, o me has dejado sola?, susurró, sin saber si hablaba con él o con la parte de ella que aún lo deseaba. Y entonces ocurrió. Una gota cayó del costado del Cristo tallado. No era agua, no era sangre, era algo más espeso, más íntimo. Samara, temblando, tocó esa lágrima que caía de la herida del madero, y al rozarla, un escalofrío la atravesó de pies a cabeza. No era dolor, era placer, un placer que venía de lo alto, pero explotaba abajo. Cerró los ojos, y la cruz comenzó a respirar. Sí, respiraba, como si reconociera el cuerpo de esa mujer como ofrenda legítima, como si supiera que ella no rezaba, pero sabía abrir el cielo con solo un gemido. Samara se levantó y apoyó la frente sobre los pies del Cristo. El contacto fue cálido, húmedo, vivo, y en su oído, una voz que no pertenecía al templo le dijo: no vuelvas a tocarme así, o el infierno querrá venir a buscarme. Ella sonrió,
porque sabía que no era amenaza. Era advertencia, de un Dios que ya no podía resistirse. Episodio 8, el día que el cielo tuvo celos del cuerpo. Los ángeles fueron creados sin carne, sin labios que besen, sin vientres que tiemblen. Por eso, cuando vieron el cuerpo de Samara, no entendieron por qué deseaban tener uno. Aquel amanecer no fue como los demás. Samara se despertó desnuda. Sí, como siempre, pero había algo distinto. Una sensación en la piel, como si la estuvieran mirando desde lo alto, como si el cielo la espiara. Y no se equivocaba. Los coros celestiales ya no cantaban con la misma devoción. Sus notas eran más densas, más tibias, porque el paraíso entero hablaba de ella, de la mujer que hacía suspirar a Dios, de la amante que no pedía bendiciones, solo espacio en sus sueños. Los ángeles, puros por creación, comenzaron a sentir una punzada que no conocían. No era deseo como el humano, era una envidia de existencia, una sed de carne. ¿Por qué ella?, preguntó un querubín al arcángel Miguel. Porque una mujer sin alas, sin altar, sin votos. Miguel no respondió, porque él también la había visto. La había soñado. En ese sueño, Samara caminaba desnuda por una iglesia en ruinas, con los pies descalzos sobre vitrales rotos, y el cuerpo brillando como un evangelio nunca escrito. Los exorcistas empezaron a reportar visiones. Curas viejos hablaban de una figura femenina que aparecía entre sombras, siempre con el vientre descubierto, siempre en silencio, pero dejando un suspiro en el aire que olía a incienso y piel. Algunos decían que era una nueva virgen, otros, una tentación disfrazada de revelación, pero todos coincidían en una cosa: nunca habían sentido tanta fe y tanto deseo al mismo tiempo. En su casa, Samara escribía: «Ya no me visita solo Dios», anotó. «Ahora siento otras presencias, almas que me observan, pero no se atreven a tocar, como si supieran que este cuerpo no es mío, es sagrado». Y mientras el sol caía sobre su ventana, se desnudó lentamente, no por lujuria, por devoción, por dejarle claro al cielo que el cuerpo también puede ser templo. Episodio 9, el beso que hizo llorar al Espíritu Santo. No fue un beso en la boca, ni en el cuello, ni en la piel, fue un beso en el alma, y fue tan profundo que hasta el Espíritu Santo tembló. La noche estaba tan en silencio que parecía que el mundo se había contenido, como si todo esperara a que Samara cerrara los ojos. Y lo hizo, desnuda, entre sábanas que ya no olían a tela, sino a himno profanado. Se dejó llevar una vez más por esa presencia que ya no necesitaba nombre, porque su cuerpo lo reconocía antes que su mente. Pero esa noche, él no vino como siempre, no en sombra, no en susurro, sino en forma luminosa. Samara se encontró de pie, en medio de un espacio sin tiempo, con el cuerpo desnudo y el alma en vela. Y frente a ella, una figura hecha de fuego blanco y ternura infinita. Ni hombre, ni ángel, ni Dios, algo más. Ella extendió la mano, y esa entidad la rozó con un dedo invisible. Al instante, sus piernas temblaron, no de miedo, sino de reconocimiento. «¿Quién eres?», preguntó ella, apenas respirando, y la respuesta no llegó en palabras, sino en forma de beso. Un beso en el centro de su pecho. Un beso que no fue físico, pero la hizo arquearse como si el placer fuera oración. Lloró, no de dolor, de entrega. Y el cielo también lloró. Los vitrales de iglesias lejanas se agrietaron. Un sacerdote en mitad de la misa cayó de rodillas sin explicación. Y una paloma, en pleno vuelo, se detuvo sobre el campanario, como si no pudiera avanzar. El Espíritu Santo, aquel que descendía sobre vírgenes con alas de luz, había sentido algo que jamás debía sentir: celos, porque ese beso no era para él, era para ella, para Samara, para la mujer que sin tocar el cielo, había logrado abrir el costado de Dios con un solo gemido de fe encarnada. Al despertar, Samara tenía los ojos empapados, y un calor en el pecho que no venía del cuerpo, sino del alma, y en su cuaderno escribió, con la tinta temblorosa: «Anoche no soñé con Dios, soñé con lo que le duele. ¿Qué otra forma del amor lo haya besado antes que yo?». Episodio 10, la amante que sabía el secreto del Apocalipsis. No todos los secretos están escritos en las Escrituras. Algunos habitan en la piel de mujeres que nunca pidieron ser elegidas, pero fueron marcadas con gemidos que solo el cielo entendía. Samara ya no soñaba, veía, y lo que veía no era bello,
llamas cayendo sobre ciudades que aún no habían sido construidas, sacerdotes ahogándose en sus propios credos, ángeles cerrando los ojos, no por obediencia, sino por miedo. En su cuerpo, las visiones llegaban como orgasmos oscuros. Cada vez que su espalda se arqueaba en medio de la noche, un susurro escapaba de sus labios. Y ese susurro no era suyo, era de él. Dios ya no bajaba a tocarla. No desde el beso, no desde que el espíritu lloró, ahora venía en forma de revelación. Una noche, mientras escribía desnuda sobre su cama, una frase surgió sin que ella la pensara. Su mano se movía sola, como si alguien dictara desde el otro lado del velo. El fin no llegará con fuego, sino con placer no confesado. Samara se quedó quieta. Respiraba agitada, como si ese mensaje la hubiese poseído. Y entonces lo entendió. Ella no era solo la amante. Era el recipiente. El códice vivo donde Dios depositaba lo que no se atrevía a decir en voz alta. El apocalipsis no sería castigo. Sería deseo desbordado. Fe sin reglas. Sexo sin culpa. Y ella, la única que podía traducirlo. El mundo no terminaría en guerra. Terminaría en gemido. Y cada orgasmo suyo era una trompeta que anunciaba la caída del orden divino. Samara lloró, no por temor, sino porque el placer ya no era solo su gozo. Era su condena. Y aún así, esa noche se entregó a sí misma con más devoción que nunca. No para sí, para él, para lo que venía. Mientras su cuerpo vibraba como un versículo prohibido. Sus labios susurraron: si el mundo va a arder, que sea dentro de mí. Episodio 11. El concilio que quiso borrarla de los evangelios. La herejía no siempre nace del pecado. A veces, nace del deseo que ningún santo se atreve a confesar. Y eso, Samara lo sabía mejor que nadie. Su nombre ya no era un secreto. Alguien había encontrado su cuaderno. Las páginas manchadas de tinta y placer. Las frases que ardían al ser leídas. Y las visiones, que ningún teólogo pudo refutar. En menos de una semana, su historia llegó al Vaticano. Una comisión secreta, el Concilio de los Silencios, como lo llamaban entre susurros, se reunió en sótanos donde la fe se cocinaba a fuego bajo. Lejos de la mirada pública. Leyeron todo, cada línea, cada jadeo escrito, cada noche en la que Dios descendía no como Salvador, sino como amante. Y se escandalizaron, pero no por moral, sino por envidia. No podemos permitir que esto se propague, dijo un cardenal con voz temblorosa. Si la gente descubre que él también desea, perderemos el control. Otro sacerdote, joven y con los ojos húmedos, murmuró: ¿y si no es falso? ¿Y si Dios también ama así? Silencio, porque esa era la pregunta que nadie se atrevía a contestar. Porque en lo más profundo, todos habían soñado, alguna vez, con ser deseados por lo divino. Entonces tomaron una decisión: borrar su nombre, desacreditar sus visiones. Y si era necesario, destruir su cuerpo. Mientras tanto, Samara, sentada en el altar de la iglesia abandonada, leía el Evangelio de Juan con una sonrisa peligrosa. Me van a querer crucificar, pero esta vez el cuerpo que sangra no será el suyo. Será el mío, susurró, mientras acariciaba el costado de la cruz. El viento se agitó. Dios no bajó esa noche, pero la luna brillaba más roja que nunca, como una advertencia, o una promesa. En su cuaderno, Samara escribió: pueden quemar mis páginas, pero no el fuego que puse entre sus piernas cada vez que le hablé sin arrodillarme. Episodio 12. El último sueño antes del juicio final. No fue un sueño como los anteriores. No hubo caricias, ni susurros, solo una mirada, y un adiós que hizo temblar a los ángeles. Samara no había dormido en días, desde que el Vaticano la declaró blasfemia encarnada. Su cuerpo ardía como si llevara dentro los últimos vestigios de un cielo que ya no la reconocía. Ya no escribía, ya no rezaba, solo esperaba, porque sabía que él volvería. Una vez más, una última vez. Y esa noche, lo sintió, pero no fue como antes. No descendió entre sombras, no la rozó con gemidos divinos. Esta vez vino de frente, entero, desnudo de gloria, cargado de culpa. He venido a despedirme, dijo con una voz que ya no era la del Dios de los templos, sino la del hombre que la deseó en silencio eterno. Samara no lloró, no tembló, solo se acercó y lo besó en el pecho, justo donde ya no latía ninguna fe. Te vas porque me amaste demasiado, o porque el mundo no soporta a un Dios que se excita. Él no respondió, pero sus ojos, ese abismo sagrado,
se llenaron de algo parecido al dolor, o al arrepentimiento. El juicio final comienza mañana, susurró. Pero no será como lo predijeron. Samara lo entendió sin palabras. No habría trompetas, ni bestias, ni sellos. El fin vendría cuando se olvidara lo que habían sentido. Cuando nadie recordara que Dios, una vez, tembló dentro de una mujer. Se acostaron juntos, sin tocarse, solo respirando el mismo pecado compartido. Y en el último segundo antes del alba, él la miró por última vez. Te soñé para no sentirme solo en la eternidad. Samara cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, él ya no estaba. Pero su cama ardía. Su piel, bendecida. Y el cuaderno, abierto a la última página, tenía una frase escrita con letra que no era suya. El paraíso fue un gemido mal entendido. Episodio 13 final. El evangelio que se escribió entre sus piernas. No murió crucificada, ni quemada, ni lapidada como temían los que no sabían amar sin culpa. Samara murió de algo peor. De haber sentido demasiado, y no poder contarlo todo. El mundo no terminó con fuego, ni con lluvia de sangre. Terminó en silencio, en un suspiro colectivo. Cuando todos los cuerpos olvidaron cómo gemir con verdad. Samara ya no estaba. Su cuerpo fue hallado en el centro del altar donde una vez se desnudó sin vergüenza. Desnuda también en la muerte, pero con una paz en el rostro que ningún mártir había conocido jamás. Los fieles no sabían si llorarla o excomulgarla. Los clérigos quemaron sus escritos. La iglesia la negó. El cielo guardó silencio. Pero una niña la encontró. Una niña sin nombre, de mirada ardiente, que jugaba entre ruinas y rezos rotos. Ella no leyó las páginas. Las sintió. Las tocó como quien toca una herida antigua aún palpitante. Y algo ocurrió. La cruz de la iglesia se cayó por sí sola. Las campanas sonaron solas. Y en las paredes de piedra, sin pintura ni pincel, apareció una frase escrita en una lengua que solo se entiende cuando se ama sin miedo. Ella no fue profeta. Ella fue cuerpo revelado. Y por eso, Dios la visitó cada noche. El evangelio de Samara no fue hecho de palabras. Fue hecho de carne, de temblores, de noches en las que el placer fue más puro que la culpa. Y su templo no fue una iglesia. Fue su piel. Alguien, muchos años después, encontró un nuevo texto perdido entre ruinas, envuelto en seda manchada por el tiempo. Lo llamaron el Evangelio del Deseo Divino. Pero los que lo leyeron sintieron algo extraño. El corazón latía más fuerte. El alma se les bajaba al vientre. Y entendieron. Dios no la eligió por santa. La eligió porque con ella podía dejar de fingir.